Un gusto nuevamente poder estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Nuestro Momento con Él. Es una bendición poder nuevamente compartir este estudio precioso de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, con cada uno. Esperamos que esto sea de mucha bendición. Reciban un saludo muy cordial de parte nuestra, de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor, el pastor Byron Solórzano. De verdad esperamos que entren con nosotros en este estudio y que se compenetren de la palabra y que eso los toque y los ayude a cambiar como a nosotros nos está ayudando a cambiar la palabra. Amén. Vamos a empezar entonces, y como hemos habitualmente hecho, les voy a robar un minuto de oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de entrar a la intimidad del corazón de las personas que nos honran con su atención, y yo te pido que nos llenes de gracia, que nos llenes de denuedo, de unción, para que tu palabra sea la que brille, tu palabra sea la que penetre, tu palabra sea la que cumpla la transformación que necesitamos en nuestra vida, y que la paz tuya por sobre todas las cosas aderece el conocimiento de tu doctrina en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos viendo 7 características de ese sacerdocio renovado de nuestro Señor Jesucristo. Y nos quedamos en la tercera, que dice: ha habido un cambio en el origen del sacerdocio. Y si pudiéramos leer los versículos 13 y 14 de Hebreos. Dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, este es un cambio muy radical, ¿verdad? Muy abrupto para la religiosidad que campeaba en el pueblo de Israel. Pero aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo hace el poder de su voluntad en favor nuestro, porque no fue un cambio porque a Él se le ocurriera hacerlo, sino Él está manifestando la superioridad, la autoridad, la deidad que hay en Él para transformar todas las cosas. Por eso es que no es de la tribu Él de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero Él, aunque no es una tribu sacerdotal, sino la que tiene una primicia de conducción para el pueblo judío, sin embargo, de ahí sale esa renovación también, porque eso denota la transformación que hay. Ya no es del sacerdocio levítico, sino de la tribu de Judá emana un sumo sacerdote superlativo, ¿verdad? Amén. Entonces dice: por ley los sacerdotes terrenales tenían que provenir de la tribu y raíces de Leví, pero Jesucristo, la persona de quien se dicen estas cosas, no provino de Leví. Él provino de la tribu de Judá, y ningún sacerdote jamás provino de Judá. Por eso el sacerdocio de Jesucristo pertenece a un orden enteramente diferente. No pertenece a un origen humano ni terrenal. Jesucristo es un sacerdote eterno y perfecto según el orden de Melquisedec. Por eso Melquisedec es un precedente formidable que Dios deja sentado para que fuera el prototipo del sumo sacerdote que nos iba a dar en Jesucristo, ¿verdad? Y es interesante que Judá está vinculado a la alabanza, ¿verdad? Porque tiene que ver con alabanza, el nombre Judá. Eso quiere decir, sí. Y entonces vemos como Cristo es una alabanza a Dios pura, como debe de ser, ¿verdad? Sí. Y nos lleva a nosotros a esa liberación del pecado, ¿no? Amén, amén. El cuarto punto dice: ha habido un cambio en los requisitos del sacerdocio. Ahí podríamos leer los versículos del 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, aquí se está estableciendo un sacerdocio determinado,
Ya no iba a haber cambio de sacerdote, como había sido siempre, sino iba a ser un sacerdote permanente, porque solo Cristo, como Dios, que es eterno, no necesita que haya un cambio, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Alabado sea su nombre. Los hombres se hacían sacerdotes porque cumplían los requisitos de las leyes y reglas carnales y terrenales. Eran nombrados porque cumplían los ritos, los requisitos legales de la ley. Pero Cristo no. A él se le nombró como el gran sumo sacerdote por su vida eterna. Su vida e inmortalidad, las cuales él tenía en sí mismo, eran su derecho y título para el sacerdocio. La ley sabía que los hombres eran frágiles y débiles, eran corruptibles y estaban agonizando. De ahí que incluso los 10 sacerdotes que se elegían para representar al hombre ante Dios eran frágiles, débiles, corruptibles y moribundos. Por ende, la ley dispuso que el sacerdocio debía pasar a los hijos mayores. Pero note, ni un solo sacerdote, ni siquiera todos los sacerdotes de todas las generaciones combinadas podían dar vida a una persona. Pero esto no sucede así con el Señor Jesucristo. Él es sumo sacerdote por su vida eterna. Él es perfecto y eterno. Él tiene vida eterna, la perfección misma que el hombre busca. Por lo tanto, tiene los requisitos para ser el sumo sacerdote supremo del hombre. Qué maravilloso es saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es un sumo sacerdote que nos permite el acceso al lugar santísimo con Dios, porque Él lo ha abierto para nosotros. Pero no solo eso, sino que, como dice Hebreos 7:25, intercede por nosotros todo el tiempo. No tiene un tiempo como un sacerdote que tiene que dormir, que tiene que comer. No, Cristo es eternamente, Él todo el tiempo está pidiendo por nosotros. Si usted necesita que alguien lo apoye, si usted necesita que alguien le dé la mano, si usted necesita a alguien que le levante su corazón, sepa que Jesucristo lo está haciendo sin parar nunca. El Señor está todo el tiempo pidiendo por usted, para que usted reciba la bendición, el beneficio que usted anhela para su vida. Cristo es el perfecto sacerdote para nosotros. Amén. El quinto elemento que estamos viendo aquí es que ha habido un cambio en la forma en la que el hombre se acerca a Dios, y esto es bien interesante. Si leemos los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, pero por la cual nos acercamos a Dios. Entonces notemos que la ley se ha abrogado y cancelado. ¿Por qué? Como se muestra en el punto 1, el hombre siempre ha tratado de acercarse a Dios por ley, es decir, portándose tan bien como puede y cumpliendo suficientes leyes para ser aceptado ante Dios. O sea, siempre nosotros queremos poner nuestro grano de arena, y es innecesario porque Cristo ya lo hizo todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si ese fue el propósito de la cruz, ¿verdad? Por eso Él dijo, consumado es. Ya no había más que agregarle. No se trata de que yo me porte bien o trate de ser lo mejor de lo mejor. Eso es inherente a mi profesión de fe, porque Cristo ya hizo todo por mí para que yo me acerque al Padre por medio de Él. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Pero la ley es débil e infructífera porque el hombre es débil y pecaminoso. Él no cumple y no puede cumplir la ley. Por eso la ley no puede hacerlo perfecto ni aceptable ante Dios. De hecho, todo y cuanto la ley puede hacer es demostrarle al hombre que es pecaminoso. Tal vez que el hombre mira la ley y es honesto. Todo y cuanto ve es que es pecaminoso.
Por lo tanto, los hombres no pueden acercarse a Dios ni ganar la aceptación de Dios por ley. Si fuera a ganar la aceptación de Dios, tiene que ser por otras vías que no sea la ley. Esa es la razón por la que la ley se ha abrogado y cancelado. Pero note, si no podemos ganar la aceptación de Dios cumpliendo la ley y portándonos tan bien como se puede, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Hay alguna manera de volverse aceptable ante Dios? Sí, 1000 veces sí. Dios le ha dado al hombre una mejor esperanza, y es por esta esperanza que nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esta esperanza? Es la esperanza en el sumo sacerdote perfecto, eterno, en el sumo sacerdote que puede ofrecer el sacrificio eterno y perfecto por nuestros pecados, en el sumo sacerdote que puede presentarnos ante Dios y pueda hacer que Dios nos acepte. Este sumo sacerdote, claro está, es Jesucristo. Él es el sacerdote eterno y perfecto que es según el orden de Melquisedec. Ahora, entramos al sexto punto. Ha habido un cambio en la garantía y el pacto del sacerdocio. La palabra de Dios es suficiente. Si Dios ha hablado su palabra de promesa, si Él ha prometido enviarle a los hombres al sumo sacerdote eterno y perfecto, con eso habría bastado. Pero Dios hizo más. Él juró que cumpliría su promesa. Esto resultó muy significativo. Significa que el sacerdocio del Señor Jesucristo será exactamente como Dios dijo que sería. El sacerdocio de Jesucristo es doblemente seguro, porque Dios prometió el sacerdocio eterno y perfecto, y luego juró que lo enviaría al mundo. Note la palabra arrepentirse o cambiar. Dios nunca cambiará de parecer. Jesucristo seguirá siendo el sumo sacerdote para siempre. Gloria a Dios. Si pudiéramos leer el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios fue el que juró ese sacerdocio de Cristo, que nos beneficia a nosotros. Amén. Porque todo el tiempo está Cristo a la orden nuestra para interceder por nosotros, para favorecernos con su amor eterno. Si leyéramos Hebreos 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Debemos considerarlo a Él, porque el sacerdote es el que intercede por la persona que quiere acercarse a Dios. Es el medio por el cual la Es persona el llega a medio. Dios. Él es el puente, Él es el verdadero sumo pontífice, es Jesucristo, porque es el puente entre el hombre y Dios. Y la llenura que nos ofrece espiritual es para entender eso. Entender que no necesitamos ir a un hombre, sino necesitamos ir a Él para acercarnos a Dios. Así es. Acercarnos a Dios, porque Él es Dios. Pastor, y muchas personas quieren llegar a Dios por medio de un profeta, por medio de un pastor, por medio de un apóstol, y creen que ese es el medio para entonces ir a Jesús y de Jesús llegar a Dios. ¿Por qué el hombre siempre busca ese tipo de cruces? Jesucristo le dijo eso a los sacerdotes y a los religiosos judíos, que son lo mismo que los religiosos actuales, de cualquier religión. Él les dijo, ustedes prefieren las doctrinas de los hombres, sus tradiciones, sus costumbres religiosas, que la novedad de palabra que yo soy para ustedes. Porque a Él lo rechazaron. Por eso Él dijo que Él había venido como luz a las tinieblas, pero que los hombres habían amado más las tinieblas que la luz. Y eso no ha mutado, porque los hombres siguen amando más la religiosidad, las tradiciones. ¿Por qué? Porque una tradición es fácil de seguir, una religión es fácil de cumplir, pero un compromiso de relación con Dios no lo quiere la gente. Es un reto muy alto, ¿verdad? Sí, porque ahí implica que tú tienes que ser diferente. Y rendirte, que es lo que no hacemos, no nos rendimos. No nos rendimos. El orgullo nos tiene
no soportamos rendirnos ante Dios. Y por eso es que el hombre busca a otro hombre, para que le facilite ese valladar, ese obstáculo en su camino, ¿verdad? Entre comillas. Sí, es cierto. Y viene otro hombre que quiere agradar al otro y le facilita las cosas. Pero Dios no está para facilitarnos, Dios está para amarnos, Amén. para transformarnos. Nos cuesta mucho entender que el cambio no es para que nos miren las personas, sino el cambio es para alcanzar la eternidad. Amén. No quedarnos aquí, sino la eternidad. Entonces, Dios ha jurado que Él será sacerdote según el orden de Melquisedec. Note otro elemento. Esto significa que Jesucristo es la certeza de un mejor testamento o pacto. El viejo pacto era la ley, y como se ha podido ver en lo expuesto anteriormente, la ley nunca podría hacer perfecto al hombre. Pero ahora Dios le ha dado al hombre un mejor pacto. El nuevo pacto que está basado en el amor y muerte expiatoria de Jesucristo. Bajo el viejo pacto, los hombres hacían todo cuanto podían para acercarse a Dios por ley, portándose tan bien como podían. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, los hombres se acercan a Dios por medio del amor y el sacrificio perfecto de Jesucristo por ellos. Cuando una persona acepta la muerte de Jesucristo como el sacrificio por sus pecados, Dios acepta el sacrificio de Jesucristo por el pecado del hombre. Dios toma la aceptación de Cristo que hace la persona, la fe de la persona en el sacrificio de Cristo, y lo considera como si hubiera muerto en Cristo. Dios considera al hombre como libre de pecado. Este es el amor de Dios, el amor del nuevo pacto. Si leyeras Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota el énfasis que pone en esa palabra cree. No dice crea en el futuro, sino cree ahora, ¿verdad? Ahora, Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Primera de Pedro 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Entonces, notemos este elemento. El nuevo pacto está garantizado. Dios aceptará a cualquier persona que acepte verdaderamente el sacrificio de Cristo como su propio beneficio, como su propio sacrificio. Dios perdonará a sus pecados porque Él cree en el sacrificio de Cristo. Cristo se convirtió en la certeza, en la garantía de un pacto mejor. ¿Qué más podría pedir el hombre de Dios? Entonces, aquí es donde entendemos cuando el apóstol Juan nos dice en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, dice, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, pero agrega, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Cristo está en disposición para toda persona que quiera creer en Él, en su muerte expiatoria. Porque Cristo murió, pero resucitó. Y esa resurrección es la que nos da a nosotros la certeza de vida eterna que todos nosotros anhelamos. Y el séptimo punto es, tenía que haber un cambio en el número de sacerdotes. De un modo muy sencillo, todo sacerdote de entre los hombres murió. El sacerdocio siempre estaba cambiando. Y lo más trágico de todo, el hecho de que hayan muerto significa que no podían darle vida a los hombres, dice la palabra. No sabían cómo impedir que los hombres murieran, ni siquiera ellos mismos. No sabían cómo cambiar el proceso de la muerte.
no podían hacer al hombre perfecto y aceptable ante Dios. No podían liberar a los hombres a un estado perfecto y eterno ante Dios. Pero note lo que declaran las Escrituras. Si leemos Hebreos 7, verso 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, no cambia ese sacerdocio, ¿verdad? Y eso hace que nosotros tengamos ese acceso tan maravilloso a Dios y esa vida eterna. Él le dijo a Marta, cuando Marta llorando le dijo que Lázaro había muerto, le dijo, el que cree en mí, le dijo, aunque esté muerto vivirá, pero le dijo, ¿crees esto? Ahora, Jesucristo vive para siempre, porque Él tiene vida eterna. Él es el sacerdote eterno y perfecto, el sacerdote eterno que vive eternamente. Por lo tanto, Él puede llevar a los hombres ante Dios para siempre. Su sacerdocio nunca cambia. Él es sacerdote invariable que puede representar a los hombres ante Dios para toda la eternidad. Él hace a los hombres aceptables ante Dios para toda la eternidad. Si leyéramos ahora Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que no solo se humilló a sí mismo para ser como uno de nosotros, sino también para comprendernos y ser empático con nuestra fragilidad, ¿verdad? Ahora, Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Era un ser humano, igual que nosotros, pero tenía dos naturalezas, perfectamente humano, perfectamente divino. Entonces él tenía esa fuerza en su interior, ese compromiso de amor con su Padre, para no pecar, porque al no pecar nos iba a dar a nosotros el acceso a la presencia de Dios, aún con nuestros pecados, porque dice claramente, Romanos 3:10 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero si estamos en Cristo, Él es propicio para nosotros ante Dios. Amén. Él hace que Dios nos acepte, porque estamos con Cristo en nuestro corazón. Entonces, si leyéramos ahora Hebreos 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Ahora Hebreos 7, 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Amén. Ahora Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Eso implica que estamos nosotros también. Amén. Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Juntamente. Ahora Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es el agua pura. O sea, nosotros cómo anhelamos comprender y entender, y que ustedes también lo hagan simultáneamente con nosotros, porque aprendiendo esto, nosotros estamos entrando en la dimensión gloriosa de Dios que nos permite empezar desde ya aquí en la tierra la vida eterna.
Si usted tiene a Cristo en su corazón, no puede morir jamás, igual que nosotros. Este cuerpo es desechable. Este es un cuerpo temporal, un cuerpo de brevedad. Pero dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 que este cuerpo se podría comparar a una tienda de campaña, a un toldo, a una lona o un nylon, como usted quiera. Pero dice que Dios nos ha preparado a nosotros, cuando perdemos este templete de tela, un edificio. Amén. Dice, no hecho de manos, dice, porque se está refiriendo al nuevo cuerpo resucitado que el Señor nos va a dar, al nuevo cuerpo transformado que le va a dar a los que vivos sean raptados. O sea, es maravilloso lo que Dios nos ofrece, que sale totalmente de los términos de la sabiduría humana, porque es una sabiduría que trasciende la ciencia, la filosofía y el conocimiento del ser humano, que es tan limitado y tan cambiante. Lo de Dios es perfecto, profundo, eterno e inmutable. Lo invito para que nos siga acompañando en este estudio, porque vamos a continuar, y esto va a permitir que nos introduzcamos en ese mundo maravilloso, en esa dimensión, en esa cuarta dimensión que Dios pone a nuestro alcance, que es la dimensión espiritual. Nuestro hermano nos despide en oración y que el Señor les bendiga ricamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas enseñanzas, Señor, por esta palabra tuya, por el libro, Señor, que hoy estamos analizando, que es el de los Hebreos. Padre, gracias, porque tú estás haciendo que nuestros ojos se abran espiritualmente y poder conocer a Jesús en esa faceta de sumo sacerdote. Padre, yo te ruego que toques los corazones de las personas y que se decidan por seguir a Cristo. Y si tú quieres hoy darle tu vida a Jesús, solo dile estas palabras al Señor en oración. Amado Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo te quiero abrir mi corazón y recibirte en él como mi suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, tienes que saber que Cristo ha entrado en tu vida. Lee la Biblia, busca una iglesia y acércate al Señor cada día, porque Él hará el resto. Benditos sean todos los que escuchan esto y bendita sea su familia en el nombre de Jesús. Amén.